Antes de conocer al Señor Jesucristo como mi Señor, mi Salvador, hace muchos años, yo me hacía algunas preguntas como, ¿para qué existo? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Esa pregunta me hacía con mucha frecuencia antes de convertirme. Después que me convertí y por unos cuantos años me seguí haciendo esas tres preguntas. ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Soy fruto de una casualidad? ¿Tú me creaste? ¿Tenés un propósito para mí? Yo estoy convencido que algunos cristianos se hacen esas preguntas. No todos, algunos. Y otros, quizás la mayoría, nunca se le ocurrió pensar en esas preguntas. Vivió sin darse cuenta y tal vez no se dio cuenta que son preguntas muy importantes. Pero es necesario que descubras cuál es el propósito de tu vida para que la vida tenga sentido. Si no descubrís el propósito de Dios para tu vida, es como que la vida no tiene sentido. Muchos han intentado encontrar el propósito de su vida haciéndose preguntas egoístas, como por ejemplo, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero ser yo en la vida? ¿Qué debo hacer con mi vida? Como si uno fuera dueño de su propia vida. ¿Cuáles son mis metas? Mis metas, no las metas de Dios. Mis anhelos, ¿cuáles son mis sueños para mi futuro? Cristianos sinceros, yo también me hice estas preguntas equivocadas. Enfocándose en ellos, en esas personas, en uno mismo, nunca descubrirán el propósito de su vida. Reitero, enfocándonos en nosotros mismos, nunca sabremos el propósito de Dios para nosotros mismos. No nos creamos a nosotros mismos. Yo no pedí nacer en tal fecha, tener tal padre, no elegí mi nombre, no elegí mi sexo, no elegí el color de mi piel, el color de mis ojos, no elegí mi temperamento, no elegí nada. Y muchos de nosotros creemos que somos fruto de la casualidad. Estamos porque el aire es gratis. No, nada más equivocado. Para que sepas cuál es el propósito de tu vida, necesitas descubrir con qué propósito te creó Dios. Reitero, para que sepas, para que conozcas cuál es el propósito de tu vida, necesitas entender con qué propósito te creó Dios. Tal vez hasta ahora pensaste, bueno, mis padres desearon tener un hijo, o tal vez no desearon y me aceptaron. Nací, gracias a Dios. Y tal vez pensaste esta mañana, de casualidad estoy en este lugar. Nada es por casualidad. Dios es el creador del universo y Dios tiene el control de todas las cosas. Él lo creó y Él lo sustenta. Y nuestra vida es fruto de un plan premeditado de Dios. Por eso ahora veremos en primer lugar que Dios te creó para Él y para su propósito. Dios te creó para Él y para su propósito. Y te lo quiero probar con la palabra de Dios. En Colosenses, capítulo 1, versículos 15 y 16. Colosenses 1, 15 y 16 dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Reitero esta última expresión.
Todo fue creado por medio del Señor, de Él y para Él. De aquí deducimos que, primero, existís solo porque Dios quiso que existieras. Existís solo porque Dios quiso que existieras. Si Dios no hubiese querido, no hubieses existido. Fuiste creado por Dios y para Dios. Vos cuando te vas a comprar algo, cuando adquirís algo, no decís, bueno, este para el vecino, este para el otro, para el otro. Normalmente compramos cosas para nosotros, ¿no es cierto? Así que fuiste creado por Dios y para Dios. Y te lo quiero probar también en el Salmo 139, versículos 13 al 16. Salmo 139, versículos 13 al 16, donde David le dice a Dios: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Asombroso, ¿verdad? Dios tenía un plan premeditado antes que nosotros existiéramos, desde la eternidad pasada. Sabía de nosotros y nos amaba anticipadamente porque sabía que en el día tal, que es el día de tu cumpleaños, ibas a nacer. Quiero darte una buena noticia. Naciste llorando, pero Dios sonreía porque dijiste: llegaste a este mundo, cuánto tiempo te esperé, tengo planes para vos, tengo un proyecto, tengo un propósito. No naciste por casualidad, te amo. Pero qué lamentable si pasás la vida entera y no descubrís el propósito que tengo para tu vida. De eso se trata. Así que este salmo nos revela que Dios nos miraba en el seno materno. De aquí aprendemos que cada día de tu vida estaba registrado en el libro de Dios. Dios nunca hace algo sin hacer un proyecto previo. ¿Qué arquitecto programa un gran edificio sin hacer un plano previo? ¿Qué ingeniero o qué arquitecto programan un gran puente sin hacer los cálculos necesarios para que pueda resistir el peso de los vehículos? Dios escogió el momento exacto. Dios escogió tu ADN. Dios escogió el color de tu piel. Escogió tu nombre, aunque tus padres pensaron que ellos elegían tu nombre. Qué lamentable, hay mucha gente disconforme consigo misma y dice: pero no, yo no hubiese querido ser esto, yo hubiese querido ser de tal o cual forma, más alto, más bajito, tener tal color de piel. Bueno, pero Dios quiso que fueras así. Es mejor que te comiences a aceptar como sos. Bueno, esto no quiere decir que si tenés que bajar algunos kilitos estaría bien. Dios no se va a enojar. Yo estoy en procura de ese tema también, porque Dios nos ama como somos. Pero a veces hay que hacer caminata, hay que comer un poquito menos, pero Dios nos sigue amando y dice: yo te ayudo, hijo. Vas a ser esbelto, vas a ser más elegante, vas a ser más ágil, etc. Cada día de tu vida estaba registrado en el libro de Dios. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Dios diseñó este momento. ¿Pero será posible? Sí. Dios hizo el universo, las galaxias, los astros que se mueven exactamente en las órbitas que Él quiso. No se puede salir de esas órbitas porque Dios no solo creó, sino que lo sustenta, lo cuida. Dios te conoce, Dios te ama, Dios te cuida, Dios conoce tu vida. En Jeremías capítulo 1 y versículo 5,
Jeremías 1:5. Dios le dijo a Jeremías: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Es asombroso. Jeremías, yo te conocía antes que nacieras. Yo ya tenía planes. Yo quería que vos fueras un profeta a las naciones. Pero alguien puede decir: pero pastor, ¿no nos dio libre albedrío? Obviamente que sí. Vos sabés lo que Dios le propuso a Jonás, que vaya a predicarle a Nínive. Pero él se tomó la libertad de irse al contrario. Pero así también le fue. Terminó en el vientre de un gran pez. Pero finalmente se arrepintió y fue a Nínive. ¿Cuál era el propósito? De que todo Nínive fuera salvo y se arrepintiera, y quería usarlo a Jonás, pero él se quería lavar las manos. Y ya sabes la historia, después que de Nínive fue salvo, él se enojó por la calabacera, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Dios le conocía a Jeremías antes de que naciera, y él ya apartó y le nombró como profeta a las naciones. En Isaías capítulo 49 y versículo 1, Isaías 49:1, el profeta Isaías dice: escúchenme todos ustedes en tierras lejanas, presten atención ustedes que están muy lejos. El Señor me llamó desde antes que naciera, desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. ¡Qué tremenda noticia! Dios ya tenía un nombre. Ahora que a tu mamá o a tu papá se le haya ocurrido, nada es por ocurrencia humana. En mi historia personal, mis padres tuvieron 6 hijos. Lo conté ya varias veces, pero viene adecuado. Y dijeron: no vamos a tener más hijos. Y un día a mi padre se le ocurrió, entre comillas, después de 10 años, tener un hijo más que sea varón. Y mi mamá no quería saber nada, porque todos los chicos grandes, después de 10 años, cuidar otra vez un bebé malcriado. Pero mi padre insistió. Y finalmente, para hacerla corta, nací yo. Sí, señor. Sí, señor. Yo soy varón porque Dios quiso que yo sea varón. Yo soy pastor porque Dios quiso que sea pastor. Mucho traté de escapar por la tangente. No, yo voy a ser un buen cristiano, pero pastor, no. Vos nomás sabés que va a hacer lo que vos querés. No me obligó, pero me convenció dulcemente. Y a veces toma a personas que tienen discernimiento o don de profecía y te lo dicen. La esposa de mi primer pastor, Arturo Ziegler, cuando me bautizó en Coronel Dugrati, me dijo: Arnoldo, te regalo mis libros de seminario. Yo la miré y dije: pero hermana, Delia se llama, ¿para qué me sirve esto? Porque vos vas a ser pastor. Pero hermana, no me haga una broma de mal gusto. El tiempo te lo va a decir. Y pasó el tiempo y sucedió. Ella dijo una profecía inspirada por el Espíritu Santo. Nada es por casualidad. Yo quise huir de esto. Traté de escapar por la tangente. Pero el Señor no me tomó del cuello. Me convenció dulcemente, hasta que tuve que dejar trabajo, tuve que dejar casa, tuve que dejar todo y decirme: aquí estoy, Señor. No me fue fácil, ¿eh? Yo no dije: heme aquí, Señor, cuenta conmigo. No, luché como 3 años. Yo ya era pastor y bancario. 11 años fui pastor de 2 iglesias, una que fundamos y otra que quedó sin pastor, y trabajaba duramente en el Banco Nación. Pero el Señor me dijo: Arnoldo, ahora yo decidí que dejes banco, que dejes casa, que dejes la iglesia que fundaste y te pongas a mi disposición. Pero Señor, y me dijo: ¿quién es el siervo y quién es el amo? ¿Qué pensás que le dije? Tú eres el amo.
Bueno, si yo soy tu amo, yo decido tu vida. Ay, 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 Señor. Reuní a mi esposa y a mi hija y le dije lo que me pasaba. Y yo esperaba que ellas me digan las dos juntas, no, ni se te ocurra. La casa de nuestros sueños la tuviste, tenemos buen trabajo, buen ingreso, tenemos buena iglesia, todo. Y ahora se te ocurre esto. Pero no me dijeron así. Me dijeron las dos, ¿qué estamos haciendo aquí? Vos sos un desobediente. Pongámonos en marcha y vamos a donde Dios nos indique. Ese era el plan de Dios. Dios la usó a ella para que yo deje todo. Así que, hermanos queridos, Dios tiene todo en sus planes, en su propósito. En Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16, Gálatas 1, 15 y 16, Pablo dice: pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia o el evangelio acerca de Jesucristo. De aquí aprendemos que antes que nacieras, Dios ya tenía un propósito para tu vida. Lo tuvo para Jeremías, lo tuvo para Isaías, lo tuvo para Pablo. ¿Quién iba a pensar? Saulo de Tarso, un enemigo de los cristianos, un enemigo del Señor. Pero Dios tenía un plan y un propósito para Saulo de Tarso, que se convirtiera en el manso apóstol Pablo y que se sacrificara por la causa de Cristo. La vida consiste en que Dios te use para sus propósitos y no al revés. La vida consiste en que Dios te use para sus propósitos y no que vos lo use a Dios para tus propósitos. Yo decidí hacer tal cosa en mi vida, Señor, ayúdame. Puede ser que Dios te permita, porque es la voluntad permisiva de Dios, te permite, pero no es lo que Dios quiere. Si vos decís, bueno, Señor, en mi vida se va a hacer tu voluntad, tu propósito, y te pones en manos de Dios, esa es la voluntad directiva de Dios. La otra es la voluntad permisiva. Podés tener éxito en la vida, podés hacer grandes logros, pero descubrir el propósito de Dios para tu vida es un tema diferente. Podés ser un exitoso abogado, un médico famoso, un gran empresario o simplemente una persona triunfadora en la vida, pero podés estar muy lejos del propósito de Dios para tu vida. Podés alcanzar todas tus metas en la vida, tus metas, y aún no cumplir el propósito de Dios para tu vida. Esa es la voluntad permisiva, como dije, y la otra la directiva. La vida te puede recompensar por alcanzar tus metas. La vida te puede recompensar por alcanzar tus metas. Suponte que sos un gran profesional, tenés éxito, ganás mucho dinero, y la vida te va a recompensar con buenos dividendos, casa, vehículo, éxito, buena profesión. Pero el Señor solo te recompensará por cumplir el propósito suyo para tu vida. Y yo prefiero que Dios me recompense y no la vida. Porque la recompensa del mundo y de la vida es pasajera. Pero la recompensa de Dios es eterna. Lo más importante en la vida es hacer aquello para lo que Dios nos creó. Dios le creó al pez para que nade en el agua. Dios le creó a las aves para que vuelen por el aire. No vamos a decir, bueno, que haya un pez que vuele, aunque hay peces voladores también. O no vamos a pretender que el ave se sumerja en el agua y nade, aunque hay algunas que lo hacen pocos minutos. En segundo lugar, ¿cómo descubrir el propósito de Dios? ¿Cómo descubrirlo? Dios te revelará el propósito de tu vida si realmente querés saber para obedecer. Ahora, si es por curioso nomás, a ver, ¿cuál es el propósito? Ah, bueno, sí, qué lindo, pero yo sigo con mi plan, no te lo va a revelar.
Dios le va a revelar el propósito a aquellos que Él en su presciencia sabe que van a ponerse en marcha para obedecer el propósito de Dios. Dios te revelará el propósito de tu vida si realmente querés saber para obedecer, y es lo que más te va a gustar hacer. Normalmente uno dice, yo prefiero no enterarme del propósito de Dios porque a mí no me va a gustar. Cuando empezás a meterte en el propósito de Dios, te vas a sentir como pez en el agua. Va a decir, ¿cómo no descubrí antes qué es lo que me encanta hacer? Fui diseñado por Dios para hacer esto. Vas a estar en tu salsa. Vas a regocijarte de que Dios te reveló su propósito, y cuando vos entrás en el propósito de Dios, te vas a regocijar, te va a gustar mucho más que tus propios propósitos. Necesitas preguntarle sinceramente a Dios, ¿cuál es el propósito de mi vida? Porque ¿a quién le va a preguntar? En Hechos 9, 1 al 6, Hechos 9, 1 al 6 leemos, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O dicho en palabras más comprensibles, es difícil patear contra un clavo, te vas a lastimar. Estás pateando contra mi voluntad, te va a ir mal. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No dijo, yo quiero hacer tal cosa. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dios le estaba por revelar su propósito. En el versículo 15 del mismo capítulo, versículo 15, el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ese era el propósito de Dios para Saulo, y se lo dijo a través de Ananías, que no era un profeta, no era un apóstol, era un discípulo simplemente, pero Dios lo usó para revelarle el propósito suyo a Saulo de Tarso. Saulo creía que servía a Dios. Todo lo que hizo hasta ese momento, él supuestamente lo estaba haciendo en favor de Dios. Perseguir a los cristianos, traerlos presos, darles muerte. Era un criminal. Él consintió en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Y yo digo, poniéndome en la situación de Pablo, Señor, yo no hubiese podido vivir el resto de mis días. Me vendría el recuerdo de ese santo varón de Dios que moría, y la ropa de los que lo apedreaban lo pusieron a los pies de Saulo. Pero él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome adelante al propósito de Dios para mi vida. No mires las cosas dolorosas de tu pasado, porque si miras tanto las cosas dolorosas, ¿quién no tiene pasados amargos, dolorosos? No vas a poder vivir, y vas a vivir mirando para atrás y no vas a descubrir el propósito de Dios. A pesar de lo que fue Pablo, Dios tenía un propósito para él. Él trabajaba en su contra, pero Dios lo amaba. A pesar de todo, tenía un propósito para su vida. En tercer lugar, Dios tiene un propósito para todos en la vida. Porque alguno dirá, bueno, Isaías, Jeremías, Pablo, pero para mí. Segunda Timoteo 2, 3 y 4. Segunda Timoteo 3 y 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Ese es el propósito general de Dios.
Dios quiere que toda la gente, que toda la humanidad se salve y venga al conocimiento de Cristo. Lamentablemente eso no se hace realidad porque el hombre es libre de rechazar a Cristo y su perdón y su salvación. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, cualquiera, todos, todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Propósito general para todos los seres humanos. Propósito general de Dios para todos. Encontrarás tu propósito al tener una relación personal con Cristo. Si no tenés una íntima relación personal con Cristo, por más que seas cristiano, nunca vas a saber el propósito de Dios para tu vida. ¿Qué significa eso? Pasar tiempo en intimidad con el Señor. Pasar tiempo en comunión íntima, en oración, meditando su palabra, asistiendo a los cultos, escuchando el mensaje de Dios para tu vida. Si vos vivís una vida light, un cristianismo light, es muy difícil que te enteres del propósito de Dios. Pero si vos cultivás una relación íntima con Dios y si querés saber para poner en práctica, Dios te lo va a revelar. Dios pensó en vos mucho antes que vos pensaras en Él. Dios pensó en vos mucho antes que vos pensaras en Él. El propósito de tu vida es algo que Dios planeó antes que nacieras, en la eternidad pasada. La vida consiste en vivirla para Dios y no para vos mismo. ¿Pero qué? ¿Soy un prisionero? No. La vida vivida para Dios es la verdadera vida de libertad, la vida de gozo, la vida de victoria, la vida de bendición. El propósito específico para tu vida en particular lo veremos en otros mensajes, porque hasta ahora vimos el propósito general. Pero es muy interesante. ¿Cómo hacer para descubrir el propósito para mi vida? Yo hace muchos años descubrí para qué estoy en este mundo. ¿Qué espera Dios de mí específicamente? Una cosa, dos cosas, tres cosas, ¿qué espera? Y te puedo decir que desde que descubrí, me puse en marcha y me asombré sobremanera de cómo Dios me respaldó, porque me puse en la voluntad directiva de Dios y Él iba adelante abriéndome puertas. Y cuando yo quiero hacer mi propósito, encuentro muchas puertas cerradas, dificultades, etcétera, etcétera. Hoy concluimos con el caso de una señora que haciendo compras en un shopping, vio un hermoso recipiente de plástico para guardar el pan, para que no se humedeciera ni se endureciera. Las amas de casa están, eso me hace falta en casa. No sé, puede ser un tupper donde no le entre humedad, donde no se humedezca, donde no se endurezca. Pagó un precio muy alto, pero justificaba para los resultados que obtendría. Pasó el tiempo y nunca usó su recipiente de plástico. Como muchos de nosotros, compra algo y está ahí guardado. Un día que arreglaba el jardín necesitaba renovar una maceta. Se acordó de su recipiente de plástico. Le cargó tierra y puso en él una planta. El valioso recipiente era para conservar el pan. Ese era su propósito. Pero por una mala decisión terminó siendo una maceta con tierra en el jardín. La palabra de Dios dice que los seguidores de Cristo, ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino que fueron comprados con la sangre preciosa de Cristo. ¿Fuimos comprados con la sangre de Cristo? ¿Sí o no? ¿Cuánto pagó Dios para rescatarnos? ¿Dólares? ¿Euros? ¿Oro? ¿Plata? No, esas son cosas que nos sirven mucho. La sangre de Cristo fue el precio que Dios pagó para rescatarnos, para hacernos suyos. ¿Para qué pagó Dios tan alto precio por nosotros? Nos compró para Él y para darnos un propósito por el cual vivir, una misión que cumplir.
que no nos pase lo del recipiente que fue hecho para conservar el pan, pero por una mala decisión terminó siendo una maceta en el jardín. ¿Se entiende? El envase tenía otra misión, pero la señora tomó una mala decisión y terminó convirtiéndola en una maceta. Vos sos mucho más que una maceta, mucho más que un recipiente. Fuiste creado a la imagen de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida, específico para cada uno. Lo vamos a seguir viendo en los próximos mensajes, no te lo pierdas. Pero por hoy te digo, Dios te ama, Dios te conoce, Dios te creó, Dios tiene un plan, tiene un propósito. Está esperando que lo busques, que le preguntes y Él te lo va a revelar. ¡Aleluya! Amén, amén. Y el que tenga oído para oír, oiga lo que el Señor te dice y me dice.